Bienvenido a cada uno de ustedes, amigos, hermanos que nos sintonizan por este su canal. Mi nombre es Frank. Es un placer saludarles de nuevo por este su canal de YouTube. Gracias de antemano por todos aquellos que se han suscrito al canal. Aquellos que no lo han hecho, pues les pedimos que lo hagan. Al mismo tiempo, hagan los comentarios, amigos, hermanos, denle un me gusta, pues esto va a hacer que el canal agarre un ritmo más y que se expanda más a otras personas, la plataforma de YouTube promueva el canal para que muchas personas que comparten la fe puedan encontrar este canal por medio de ese que me guste, ¿no? O sea, que eso ayuda a que el canal se vaya expandiendo y se vaya abriendo puertas. Pues el propósito de este canal es de edificación, es de escudriñar, es de encontrar respuestas y de que podamos ser aclarados en ciertas cosas que tenemos dudas. Y si no, pues que sea de beneficio para ustedes, que sea una forma de ministrarlos y de aprender cada día más. Pues como siempre lo he dicho en los videos y en los estudios, que el propósito es que escudriñemos la palabra. ¿Por qué? Porque Juan 5:39 lo dice, Jesucristo lo dijo, de que escudriñemos, dice escudriñar las escrituras, porque para vosotros os conviene que en ella está la vida eterna. Entonces, es necesario que cada día vayamos escudriñando y aprendiendo más de su palabra para un crecimiento espiritual y que tengamos una fortaleza y una firmeza en la fe en la cual hemos sido llamados. Habiendo dicho eso, el tema de hoy es, o más que un tema, es una meditación corta. Tu testimonio no es el evangelio. Muchas veces confundimos lo que es el testimonio con presentar el evangelio. Pero el testimonio, hermanos, el testimonio de un cristiano es una cosa muy buena, es una buena noticia, porque muestra un cambio de vida, pero en sí no es el Evangelio, en eso no consiste el Evangelio. Ahora, Juan 17:3 les pongo este pasaje porque habla de acerca de la vida eterna, ¿no? De lo que presenta, de lo que Cristo nos da por lo que ha hecho. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, la pregunta que todos nos debemos hacer, habiendo leído Juan 17:3, habiendo entendido que el testimonio de un cristiano puede ser bueno, y es bueno, es muy bueno, pero no es el Evangelio. Habiendo dicho eso, ¿qué significa el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, mis amados, todos entendemos que el Evangelio es las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación son buenas nuevas, son buenas noticias, es un mensaje feliz. Y en este mundo perdido, vivimos en un mundo caído, en un mundo que está podrido, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de paganismo, en un mundo que está atado a lo que es a la idolatría. La pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros como individuo, como hijos de Dios y como iglesia es: ¿qué evangelio necesita el mundo escuchar? ¿Cuál es el evangelio que el mundo necesita escuchar? Muchas veces creemos nosotros que es el testimonio de nosotros que el mundo necesita escuchar para que ellos puedan encontrar la vida eterna. No es así. La pregunta es, ¿qué evangelio? Y solo hay un evangelio. Ahora la respuesta a qué es el evangelio, en qué consiste, qué necesita escuchar. El mundo necesita escuchar lo que es la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos personas, muchas veces escuchamos maestros, muchas veces escuchamos predicadores y evangelistas evangelizando, llevando el evangelio. Y en sus expresiones muchos dicen: estoy dedicado a predicar el evangelio, estoy dedicado a compartir el evangelio. Pero cuando escuchamos a creyentes, evangelistas, predicadores, hermanos predicando el evangelio, cuando escuchamos a estas personas en su contexto de lo que predican o enseñan del evangelio, que Jesús cambió mi vida, que Jesús me ayudó, eso es muy hermoso y eso es un testimonio personal y es precioso, pero eso no es el evangelio. En eso no consiste el evangelio.
Uno puede decirle a su mejor amigo íntimo: tengo buenas noticias, que Dios te ama. Muchas veces cuando vamos a hablar de Cristo, lo primero que decimos es decir: Dios te ama, Dios ha cambiado mi vida, mira lo que era yo antes. Y hasta cierta parte eso es bueno, esas son buenas noticias, pero no es ese el Evangelio. En el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento el Evangelio era entendido en un término era entendido en términos de un contexto definido. En otras palabras, no era un evangelio que era acerca de mí o acerca de ti. No era acerca de eso, sino que el Nuevo Testamento en su contexto define el evangelio y se enfoca la atención en la persona, en el ministerio o trabajo de nuestro Señor Jesucristo. En eso se define el Evangelio, en eso se agarra lo que es el Evangelio. Cuando leemos la palabra de Dios, nunca el Evangelio se va y es de la persona, del individuo, sino de que siempre el Evangelio muestra a Cristo, muestra tres elementos. Número uno, muestra quién es Él, quién es Cristo, lo que Él hizo, número dos, y número tres, el beneficio de su obra para con nosotros. En otras palabras, déjenme repetir esto, que los tres elementos que agarran el Evangelio, que definen al Evangelio y el Evangelio bíblico es quién es Cristo, o sea, quién es Él, qué es lo que hizo, el beneficio de su obra. En otras palabras, en el tercer elemento del beneficio de su obra, es que el beneficio de su ministerio que es recibido por el hombre, o sea, la salvación, el perdón de pecado, es lo que en eso consiste lo que es el Evangelio. Y el beneficio se recibe por medio de la fe, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es bueno dar un buen testimonio, es bueno dar nuestro testimonio personal, pero no nos confundamos o no confundamos el testimonio personal con el Evangelio. El testimonio, mis amados, es un pre-evangelismo, como dice R.C. Sproul. Es un pre-evangelismo. Es una forma de entrarle a la persona. Pero de nuevo, mi vida, ni la suya, ni lo que, lo que he pasado, ni mi cambio, es el Evangelio. Sino de que el Evangelio consiste en los tres elementos que ya les dije. Número uno, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Él? Número dos, lo que Él hizo. Y número tres, el beneficio de lo que Él hizo. Y cuando hablamos del Evangelio, hablamos de los Evangelios la Biblia está llena, el Nuevo Testamento está llena de los Evangelios que hablan de los ejemplos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos dan testimonio. Hablan de Cristo, hablan de su obra, hablan del beneficio de la obra hacia el hombre por medio de la fe. Entonces, cuando hablamos de eso, cuando hablamos del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, tenemos que entender que nuestro testimonio no es el Evangelio, sino de que el Evangelio está definido en conocer a Cristo, conocer su obra y conocer el beneficio de su obra para con nosotros. Vuelvo a repetir, mi vida no es el Evangelio, sino de que conocer a Cristo y su obra es el Evangelio. El poder de Dios para salvación es el Evangelio de Cristo. Entonces, enfocarnos, mis amados, enfocarnos en la cruz, en la redención, el perdón, en el sacrificio,
Ese es el Evangelio bíblico. Termino con esto. Un mensaje acerca de la ayuda de Dios en nuestra vida puede ser muy bueno, pero si no incluimos la cruz de Cristo, no es el Evangelio, no es buenas nuevas de salvación. El Evangelio bíblico, hermanos, es proclamar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Primera de Corintios, el capítulo 15 de Corintios, el capítulo 15, versículo 1 al 8 dice esto: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y este es el Evangelio, dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Por eso, cuando hablamos del Evangelio, tenemos que entender que tiene que ver con la persona de Cristo, como dice las Escrituras. Tiene que ver con su muerte por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Tiene que ver con su resurrección, también de acuerdo a las Escrituras. Con su sepultura, a hacer a lo que Dios ya había prometido. Y el beneficio que el Evangelio, el hombre es salvo por medio del Evangelio, por creer en nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Mis amigos, el testimonio es algo personal, pero si de algo va a servir el testimonio, es un pre-evangelio para llevarles el evangelio bíblico, que es lo que Él es, lo que su obra y el beneficio de su obra. Que el Señor me los bendiga y hasta la próxima.